estamos viendo las imágenes que difundió ISIS del ataque del viernes por la noche en un teatro en Moscú, cuando hombres entraron fuertemente armados y empezaron a disparar a cientos de inocentes. Estamos hablando de 137 muertos y de un sadismo impresionante, porque además de los disparos, después algunos que los remataban en el piso, que los terminaban maltratando, que se reían en redes sociales, que se sacaban fotos con los cadáveres. La verdad que son imágenes difíciles de ver. Estaban difundidas por el propio ISIS, ¿no? Esto es lo que se vivió el viernes. También estamos hablando de 180 heridos, todos ellos que formaban parte de este espectáculo, y de 11 personas que ya se encuentran detenidas. 4 de ellos habrían sido parte de los tiradores. 3 de ellos ya admitieron su culpabilidad. Hay incluso imágenes de ellos previas con la bandera de ISIS en las espaldas. Los remataban en el piso, portaban AK-47, se hablaba de lanzallamas, realmente fuertemente armados. Ingresaron a un teatro que es un lugar muy concurrido en Moscú. Y ya estamos en contacto con Ignacio Utín, que es periodista internacional especializado en este tipo de temáticas. Ignacio, buen día. ¿Qué tal? Buenos días. Bueno, la verdad que uno ve las imágenes y no deja de llamar la atención el sadismo con que se han comportado. ¿A vos te sorprende realmente un ataque de esta magnitud? No, no es sorprendente, porque hay que tener en cuenta el tipo de relación que tiene Rusia con el Estado Islámico en la última década. Rusia ha apoyado muy fuertemente al presidente de Siria, Bashar al-Assad, que entre otros tiene por enemigo al Estado Islámico. Lo que sí es sorprendente es que Rusia hasta ahora oficialmente ha descartado la posibilidad de que se haya tratado el Estado Islámico. Desde Estados Unidos se dice, sí, no hay ninguna duda de que el Estado Islámico cometió este ataque, más precisamente el grupo de Jorazán, que es el ala en Afganistán del Estado Islámico, pero Rusia lo niega, o lo niega directamente, como hizo el viernes por la noche, la primera vez que se habló del Estado Islámico. Rusia dijo, no fue el Estado Islámico, o dice, no tenemos pruebas suficientes como para decir definitivamente fue este grupo en particular. Cosa que es muy curioso, porque desde Estados Unidos, entre otros países, están dando por completamente cierto que se trata de este grupo en particular. Eso sí es una novedad. ¿Por qué Rusia insiste tanto en que no necesariamente, aún todavía no sabemos si es este grupo en particular? Esa me parece que es una novedad importante. Ahora, la pregunta es, ¿Rusia necesita que sea Ucrania el autor del atentado? Porque Rusia necesita... en principio, por un lado podríamos decir, sí, Rusia necesita que al menos Ucrania esté involucrado de una u otra forma. De hecho, fue lo que dijo Putin en su discurso el sábado por la mañana, hora de Buenos Aires, cerca del mediodía, hora de Moscú. No dijo que Ucrania está directamente involucrado, pero sí dijo que los terroristas estaban huyendo en dirección a Ucrania y que Ucrania les iba a facilitar el acceso, que Ucrania los estaba apoyando de alguna forma. Insisto, no dijo que el ataque fue organizado, perpetrado o financiado por Ucrania, pero sí que Ucrania estaba apoyando. ¿Tiene alguna forma de confirmar que la ruta realmente iba a Ucrania, que tenía algún tipo de contacto para poder salir del país, o son suposiciones? En principio son suposiciones, pero lo que se dijo fue que iban hacia esa dirección. Claro, hay un problema. En esa dirección está la frontera de Ucrania, sí, es cierto, pero también está la frontera de Bielorrusia. Claro. ¿Y por qué, pensémoslo un segundo, por qué un grupo de terroristas que están intentando huirían hacia una frontera en una región en guerra, en una región altamente militarizada, como es hoy por hoy el este de Ucrania? No parece que tenga mucho sentido. Huirían hacia la frontera más fácil de cruzar, no hacia la frontera donde hay más armas y hay más peligro y hay más posibilidades de control. Hay mucha incoherencia, es muy difícil realmente responder a todas estas preguntas, porque además hay que tener en cuenta, me parece que es un dato que hay que recordar, que las fuerzas de seguridad rusas tardaron casi una hora en llegar al lugar donde se estaba cometiendo este ataque, cuando hay una base de OMON de las fuerzas especiales rusas muy cerca de este edificio que fue atacado. ¿Por qué tardaron una hora? Yo no sé si es por incapacidad, quizás sea por incapacidad rusa, quizás sea por incompetencia de las fuerzas rusas, quizás no lo sea, no lo sé, pero Rusia está en una situación muy difícil, porque si admite que se trata de incompetencia propia,
está admitiendo su propia debilidad. De Este todas ataque maneras, me lo hicieron pese a las advertencias de Estados Unidos. claro, yo te iba a preguntar esto, ¿no? Ellos tenían, los servicios de inteligencia rusos, tenían informes de Estados Unidos y creo que también de Londres, donde se advertían que podía ocurrir un atentado de este tipo. Correcto. Y 3 días antes, Putin dijo en un discurso público, que de hecho fue comunicado por la agencia TASS, por la agencia oficial rusa. Putin dijo que que las declaraciones de Estados Unidos y de otros países eran un chantaje, que eran mentira, que eran una provocación. Desoyó completamente estas advertencias. Después hubo un ataque. Entonces estamos hablando de 2 opciones. O Rusia no sabía que se iba a cometer este ataque y no hizo nada para evitarlo, lo cual habla de debilidad, vulnerabilidad, incompetencia. O Rusia efectivamente sabía y lo promovió, lo apoyó, no hizo nada para evitarlo. Y lo va a En utilizar, cualquiera de los 2 casos, claro, Rusia queda mal parado. y lo podría utilizar para, digamos, lanzar una ofensiva mucho más fuerte sobre Ucrania, que ya comenzó. Correcto, correcto. Desde el mismo sábado se dijo, Ucrania está involucrado, insistió no solo Vladimir Putin, insistieron los medios rusos, insistió el expresidente Dmitry Medvedev, Ucrania está involucrado. En el marco de una guerra es importante Claro. tener un enemigo cada vez más claro y señalarlo. Más aún, me parece que vale la pena recordarlo, el mismo viernes del ataque, Rusia, de la mano de Dmitry Peskov, que es el vocero oficial del Kremlin, usó por primera vez la palabra guerra para referirse a lo que pasa en Ucrania. Hasta ahora venía diciendo operación militar especial, que es lo que dijo Putin en 2022 cuando inició esta invasión a Ucrania. Ignacio. Por primera vez el viernes dijo guerra. Es muy importante ese cambio. ¿Y qué es lo que se sabe de la reacción del ciudadano ruso común a las medidas de Vladimir Putin? Porque es muy difícil tener información por los propios medios rusos, pero no sé qué nivel de aceptación tiene a las medidas que toma, las declaraciones que hace. En principio tiene mucha aceptación, mucha. Y eso que Moscú no es una ciudad que le sea particularmente leal a Putin. En general hay muchísimo más apoyo a Putin y a su partido en otras regiones, sobre todo en el sur, en el Cáucaso Norte, por ejemplo, que en las ciudades grandes como Moscú o San Petersburgo. Aún así, me parece que hay mucho apoyo y el discurso oficial, que es el discurso absolutamente predominante, fue único. Sí, fueron terroristas, los tenemos capturados, ya los apresamos, ya están siendo castigados y Ucrania tuvo alguna relación. Ese es el discurso oficial, ese es el discurso que se mantiene, es el discurso que sale en todos lados. Entonces me parece que tiene mucha aceptación, básicamente porque no hay otro. Sí, hay redes de, por ejemplo, Telegram, que se está usando cada vez más como alternativa a los medios oficiales, pero me parece que la lectura oficial tiene muchísima aceptación. Ignacio, muchísimas gracias por haber charlado con nosotros. Ha sido un placer, que tengan buen día. Gracias.